Desde Vox anunciamos ya en un primer momento el gran y complejo reto que suponía la puesta en marcha de una ley como esta. La extensión del concepto y sus variantes, el precepto que se tiene al encasillar el flamenco en Andalucía, así como los criterios, modos y argumentaciones que se han ejercido para corroborar la necesidad de legislar sobre el asunto y la cuestión, la cantidad de recursos y órganos administrativos que se han concebido en ella. Han sido cuestiones que, más que infundir consenso y sentido común de manera unánime, ha generado ciertas dudas y debate incluso entre los propios agentes sociales, entre los artistas, empresarios, flamencólogos y asociaciones flamencas. No obstante, la necesidad de proteger, fomentar y estimular esta tradición cultural es evidente. Señalábamos desde Vox que legislar sobre el flamenco nos llevaría a debatir sobre otras cuestiones más generales, como pueden ser la cultura popular o la identidad cultural o étnica, sobre la común reflexión entre el esencialismo cultural conocido como la pureza del flamenco o la invención de la tradición del mismo, sobre el particularismo identitario del flamenco o el universalismo cosmopolita más reciente, sobre los derechos colectivos del arte o sobre los derechos del artista, sobre lo que es considerado estrictamente flamenco y lo que no, y así un largo etcétera que comprende y constituye la grandeza del flamenco. Desde Vox reiteramos nuestra postura. Independientemente de estas discusiones abiertas, vivas y no agotadas, el flamenco ha existido, existe y existirá, con o sin esta ley. Y eso es lo que Vox defiende. Es por eso que ya lo anunciamos, si bien no se ha legislado hasta el momento sobre todo este patrimonio español, es porque la producción artística no debe estar sujeta a ningún interés que no sea el arte mismo. El espacio autónomo que parece que tiene el arte, aparentemente sin estructura o plano por parte de las instituciones o estrategias sociales que lo dinamicen y lo expliquen, radica en la grandeza de la creación artística. Es decir, el arte solo hay que dejarlo ser y trabajar. Algo que, por ejemplo, el Gobierno de Moreno Bonilla no hizo con sus durísimas restricciones COVID, que supuso la ruina para muchos artistas y empresarios flamencos. ¿Saben la popularidad y el deseo que ha tenido esta ley? De los 32 comparecientes solo acudieron y confirmaron 10, de los cuales una amplia mayoría fueron los propios partícipes y dependientes de la consejería. Es decir, muy pocos los artistas, flamencólogos, empresarios y pertenecientes al sector flamenco son los que estuvieron implicados en las objeciones a esta ley. Por lo que desde Vox lanzamos la siguiente pregunta. ¿Puede ser posible que el mundo del flamenco no necesitase estrictamente esta normativa para la salvaguarda del flamenco? ¿Puede ser posible que el sector del flamenco no quisiera incluso la elaboración de esta normativa? Podemos ir más allá, atendiendo a las objeciones de algunos de los comparecientes que acudieron, quienes, por ejemplo, temieron y señalaron que la ley les da un poco la espalda en la toma de decisiones a los flamencos. ¿Por qué? Porque son ellos los que transmiten, personas muchas veces anónimas. Otra de las objeciones de carácter más general, el temor a la posibilidad que la ley pase del pueblo y sus más profundas raíces a las élites. Sobre las propuestas, desde Vox incidimos en que había numerosos aspectos que podrían verse corregidos y otros impulsados para el favor y el desarrollo del flamenco, del sector, de los artistas, de quienes hacen posible el flamenco en todas sus formas y vertientes, con lo que presentamos 29 enmiendas. Y este Gobierno únicamente nos ha aceptado dos de Vox, ambas de aspectos formales, nada profundos ni técnicos. Con lo que permítanme, señorías del Partido Popular, que le traslade la siguiente duda que nos surge. ¿Es este el Gobierno del consenso y del diálogo, o más bien de la imposición y la lejanía con respecto a los ciudadanos? ¿Es este el Gobierno del cambio real o de un continuismo socialista? Denunciamos desde Vox la alta carga burocrática que se le atribuye a esta ley. Desafortunadamente, ustedes, el Gobierno del Partido Popular, sigue la línea socialista en cuanto legislan. Ley nueva, burocracia nueva. Ley nueva, cargo político nuevo. De legislarse una ley sobre el flamenco en cada región de nuestro país, se pueden crear tantos registros de flamenco como regiones tenemos.
17 registros para documentar las solicitudes de declaración responsable o las aportaciones de documentación para las personas físicas o jurídicas que quieran estar inscritas en ese registro. Por esta razón, desde Vox presentamos ciertas enmiendas para paliar esta propuesta, porque entre los comparecientes nadie ha visto plausible esta realidad, salvo los propios comparecientes dependientes de la Consejería. Es decir, ha sido la propia Administración apoyando a la Administración, pero en absoluto a los ciudadanos y a quienes sustentan e impulsan el flamenco, es decir, para quienes de verdad debería de ir esta ley. Señorías, el flamenco, como ocurre con la realidad diaria de los andaluces y el resto de los españoles, no puede delimitarse a una frontera administrativa autonómica creada artificialmente. Por suerte, el flamenco, a pesar de normas como esta, seguirá desbordando los intentos de politizar e institucionalizar elementos que, como el arte en general y el flamenco en particular, no caben en un texto normativo, y mucho menos en uno que pretende establecer un ámbito tan pequeño y artificial como lo es una comunidad autónoma. Ya se señaló a través de los comparecientes y los volvemos a señalar nosotros hoy aquí. Contiene esta ley, con cierta incoherencia, su propia perspectiva de género. Y es francamente particular la presencia de cierta ideología, porque dígame, ¿qué arte con tanta extensión y desarrollo desde sus inicios ha presentado a la mujer y al hombre como una unión armónica, fuerte y ensalzada, sin más ponderación de uno sobre el otro? ¿Qué niebla o velo tiene la mujer en el flamenco si no es la matriz de su representación? Por otro lado, se concibe esta ley del flamenco en la aula. Y efectivamente, desde Vox creemos oportuno que desde el ámbito educativo nuestro arte, nuestras costumbres y nuestras tradiciones, todas sean mostradas e impartidas a nuestros alumnos. Y denunciamos ya que en realidad, lo señalado en la ley, se trata de un mero impulso de lo ya existente en los diseños curriculares. Por esta misma razón, y para ahondar más en la cuestión, desde Vox incidimos y trasladamos este impulso a nuestro sistema educativo superior. Pusimos vía enmienda la posibilidad de que nuestras universidades pudieran impulsar la colaboración académica con universidades de Europa y de la Iberosfera, en aras a divulgar y desarrollar el flamenco. En definitiva, en Vox vamos a hacer todo lo posible para proteger, fomentar e impulsar el flamenco, a su artista, a su empresario, a todo el sector, a todas las familias que conforman y hacen posible este arte tan propio de España y de nuestra tierra. Ellos pedían ayuda y desde Vox hemos presentado cada una de nuestras enmiendas para reducir toda la carga burocrática posible, para evitar cualquier presencia de ideologías que nada tienen que ver con el flamenco, para impulsar la labor de las peñas flamencas y la universidad en cuanto al flamenco. Pero, sin embargo, ni una de estas cuestiones ha sido apoyada por este Gobierno. Sin embargo, y a pesar de todo ello, en Vox seguiremos apoyando y estando presente en cada situación que haga crecer este arte y que pueda ayudar a quienes lo hacen posible. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sevilla.